y los servidores públicos nos debemos a la población, cumplimos misiones y mandatos constitucionales, y en este caso el órgano judicial no toma en cuenta una de las que más me preocupa, el tema de hacinamiento carcelario. En este momento hay crisis en los centros penitenciarios. Solamente en Santa Cruz Palmasola tiene el 285% de hacinamiento carcelario. ¿Eso qué significa? Que como están ingresando en vacación judicial, me van a dejar un par de juzgados de turno, y el resto de casos que deberían ser diligenciados porque hay retardación, porque no se cumplen plazos procesales, pues no lo van a hacer. Otro tema que nos preocupa es el tema de violencia. Me van a decir que van a dejar juzgados de turno para la emergencia, pero en pandemia se ha demostrado que Bolivia no ha cumplido el deber de protección reforzada hacia las mujeres, hacia niñez y adolescencia, y encima ahora van a cerrar los juzgados que deberían estar más bien más atentos y más diligentes. Eso por un lado. En el caso del órgano legislativo, Naira, igual se ha demostrado que cuando llegó en marzo, cuando se decretaron las primeras cuarentenas en marzo, no había órgano legislativo, todos se fueron a sus casas y no había una suerte de control respecto a los órganos de poder. El órgano legislativo también debiera estar atento ante una emergencia sanitaria, la necesidad de emisión de normas urgentes referidas específicamente al tema de salud. Debería, inclusive en el tema de privados de libertad, si se emite un decreto de amnistía e indulto, la Asamblea tiene que ratificar, tiene que conocer ese decreto para que pueda entrar en vigencia. Pero lo que nos están demostrando es que van a ingresar en un receso. Este tema, que es prioritario, es una obligación del Estado, lo van a dejar hasta el mes de enero. Cada día cuenta en derechos humanos, cada día en emergencia sanitaria es un día donde se le puede salvar la vida a las personas. Entonces, esa es nuestra observación, siempre respetuosa, siempre desde el mandato constitucional y siempre viendo los intereses de la población, de lo que esperan de los servidores públicos. Por eso también nosotros señalábamos, la Defensoría del Pueblo obviamente no va a parar como no lo ha hecho durante la gestión 2020, pero es necesario que las instancias estatales también estén funcionando al 100%. Es decir, todavía hay tanto que hacer que no se ha resuelto, y con las lecciones que ya nos ha dejado este 2020, es como que muy cómodo irse a descansar o tomarse unos días para todas las responsabilidades que se tiene, ¿no? Exacto, para las obligaciones del Estado en el tema de derechos humanos, especialmente relacionados a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Yo le recuerdo, Naira, usted verá, en marzo se decretaba la primera cuarentena rígida, los funcionarios públicos no sabían si iban a trabajar, no iban a trabajar, si hacían teletrabajo, no hacían teletrabajo, y yo estaba bastante molesta, pues en el caso de especialmente niñez, adolescencia, mujeres, adultos mayores, teníamos en el caso de municipios servicios cerrados. En el caso de juzgados, yo digo, por varios meses la Defensoría no podíamos presentar amparos, acciones populares, solamente nos recibían acciones de libertad. Entonces esto no puede seguir. Tiene que haber una suerte de compromiso con el pueblo. Yo reitero, ser servidor o servidor público implica una responsabilidad especial. No es solamente ir a trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana y luego irte a tu casa. Hay mandatos constitucionales que las y los servidores desde todos los espacios debemos cumplir. Ante una emergencia sanitaria consideramos como Defensoría del Pueblo que los órganos de poder deberían estar 100%, 200% con su capacidad resolutiva para poder atender la demanda de la población. Bueno, nos quedamos con la preocupación entonces, porque prácticamente pasado mañana, el 23, arrancaría este receso, esta vacación, como quieran llamarlo, en la Asamblea. Sin embargo, queremos preguntarle lo siguiente. Últimamente se ha estado escuchando bastante a César Dockweiler, y de hecho ya nos ha confirmado el vicepresidente del MAS, Gerardo García, como candidato a la alcaldía de La Paz. Hay una posición que manifiesta no podría ser el candidato porque salió del país y impediría ya postular al mismo a la alcaldía de La Paz. ¿Cuál es su posición también? Ustedes han estado realizando el seguimiento muy de cerca cuando se hablaba de persecución política. Nada, en este caso puntualmente la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado oficialmente sobre el caso Mi Teleférico, donde se ha identificado 4 casos de persecución político-judicial, donde evidentemente se encuentra el señor Dockweiler entre estos citados. Además se ha detectado una suerte de anomalías con fiscalía, jueces y policía que han utilizado todo el aparato del sistema para generar persecución, detenciones y demás.
Respecto a una candidatura o no, corresponderá que el Tribunal Supremo Electoral sea quien se pronuncie. Al respecto, la Defensoría del Pueblo no tiene nada que decir. Bueno, eso es al margen entonces de esta situación. Sin embargo, cuando hablamos de un tema preocupante, el tema de la política que se viene mezclando también con la Defensoría. ¿A qué me refiero? Y quiero que su posición sea enfática como usted siempre lo ha hecho conocer. Hablamos de la candidatura de Nelson Cox por Cochabamba, por el Movimiento Socialismo también. Por ejemplo, hay un titular, dice, pone a la Defensoría en la mira por dependencia política. ¿Qué diría usted ante estos cuestionamientos? ¿Cuál sería su mensaje? ¿Continúa manifestando que el trabajo de la Defensoría es independiente? Defensora. Las críticas siempre hay que asumirlas, hay que leerlas, hay que escucharlas, pero también hay que ver de dónde vienen. Particularmente hay un par de editoriales que nosotros vemos que ya no solo son críticas, son agresiones hacia la defensora y hacia la Defensoría del Pueblo con un intento de descalificar a fin de seguir apoyando un proyecto político que ha demostrado que es violador de derechos humanos. Al respecto, en el caso de la candidatura de Nelson Cox asumió una decisión personal. Y yo puedo decir firmemente que hasta el día en el que él ha sido defensor o mi delegado defensor en el departamento de Cochabamba, no tenemos observaciones ni una falta de coherencia con el trabajo de la institución. Ya lo posteriori será el pueblo, será un proyecto de vida que él se encargará de desarrollar, se encargará de juzgarse, pero nosotros no podemos señalar. Yo ratifico, la Defensoría del Pueblo sigue siendo una institución nacional de derechos humanos que cumple su mandato constitucional, evidentemente en tiempos bastante complejos. Ha sido difícil estar ante un gobierno, estar ante autoridades y estar ante sus partidarios, que lo único que han hecho no es contestar a las denuncias de fondo de la Defensoría, sino simplemente tratar de mediar la dignidad de las y los funcionarios que la integramos. Más allá de eso, nosotros vamos a continuar trabajando con la misma coherencia, pues no nos debemos a un partido político, no nos debemos al líder de una organización ni a un medio de comunicación, nos debemos hacia la población, que yo debo decirle, pese a la pandemia, pese a todos los golpes que hemos recibido institucionalmente, numéricamente en la cantidad de quejas que recibimos como Defensoría han manifestado nuevamente su confianza desde que Sanabria cruza la cabeza, pues la cantidad de casos que vamos recibiendo institucionalmente sigue yendo en aumento. Bueno, a propósito de esta cantidad de casos, ¿se va a realizar un balance también de todo lo que han estado gestionando y trabajando en esta gestión? Porque claro, ¿no? Ante las críticas, de pronto la mejor manera de responder es con esta, pues, muestra del trabajo. Por supuesto que sí, como le decía Naira, nosotros solamente a nivel de recepción de casos con la población, entre el 2018 y el 2019 que asumimos la nueva gestión, que ha habido una subida o un número más alto de casos que implica la confianza que tiene la población. Ya en 2020, que nosotros considerábamos que ese número podría haber sido reducido debido a la pandemia, debido a los golpes institucionales que estábamos recibiendo, y en realidad no, el número también casi se ha mantenido pese a estas restricciones, además de los proyectos municipales, departamentales que nosotros desarrollamos, que evidentemente los partidos políticos y a las organizaciones políticas alrededor de estos que quieren defender la Defensoría no toman en cuenta. Solamente como comentario, el día de hoy yo estoy en Villa Tunari, estamos implementando, es el primer defensor del paciente que va a defender los derechos de los usuarios en servicios de salud en el municipio de Villa Tunari. Estamos hoy firmando el acuerdo para la implementación con el alcalde y eso le aseguro, no le hace bien a un partido político porque no le interesa, pero le hace mucho bien a la población que acude a los servicios de salud. Defensora, usted está entre los 10 finalistas, ¿no?, para optar por el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ha recibido también algunas observaciones dentro de este terreno y varios cuestionamientos por partidos de oposición? Hablamos de Comunidad Ciudadana, como creemos, que están reprobando prácticamente su gestión al frente de la Defensoría y en todo caso han mencionado en muchas oportunidades desmereciendo sus méritos para poder acceder al cargo.
No nos extraña, yo te reitero, Naira, las agresiones que hemos sufrido como Defensoría del Pueblo pertenecen a una línea, a una organización política más allá de la diferencia que puedan haber o la pluralidad que quieran mostrar de partidos políticos que han estado alrededor o en apoyo a violaciones sistemáticas a los derechos humanos que nosotros hemos denunciado como institución, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Esas críticas nosotros, particularmente mi persona, no me extraña, no me sorprende, no esperaría algo diferente. Sin embargo, creo que ya dentro del sistema interamericano, ya en este nuevo reto que todavía estoy asumiendo en carrera, pues hay que tener una visión mucho más amplia de lo que pasa dentro del continente. Y en esa línea se lo está tomando Naira. Yo reiterarte, las críticas siempre nos ayudan a crecer, pero también hay que saberlas leer y ver la intencionalidad con las que vienen. Solamente eso. Bueno, para cerrar este tema también, ratifica que usted está dentro de estas 10 personas finalistas, porque Amparo Carvajal, tenemos entendido que había desmentido también que la Asamblea de Derechos Humanos estuviera respaldando a usted, doctora Nadia Cruz. Solamente para aclarar, Naira, la postulación es absolutamente personal y la valoración no la hace una organización nacional, la hace la Comisión Interamericana, lo hace el Pleno de la Comisión. En este caso, evidentemente, yo no he recibido un apoyo de Amparo Carvajal, tampoco es necesario. Nosotros hemos trabajado, particularmente mi persona, lleva alrededor de 17 años en el trabajo por la defensa de los derechos humanos, y es ese trabajo, sin ningún tipo de respaldo, aval, ni padrinazgo ni madrinazgo, el que me ha podido llevar hacia este oficial, que bueno, ya para mí es un honor, es realmente un orgullo poder, como mujer boliviana, estar dentro de los 10 finalistas de la elección, de la selección que ha hecho no un partido, no un grupo, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, defensora, su posición, que creo que es absolutamente importante, antes de finalizar el contacto, sobre los feminicidios. Ya son 111, ¿no? Los casos de feminicidios hasta la fecha. Nos ha tocado muy profundo esto de la cuarentena, saber que el verdugo estuvo en casa, saber que las agresiones hacia los menores no pararon, los infanticidios son más de 50 en territorio nacional. ¿Qué se hace y cuál va a ser su propuesta también? Mira, justamente, Nair, es uno de los temas estructurales de los que no solamente hay que hablar, sino hay que actuar. Como Defensoría del Pueblo, en general, en el tema de violencia y la falta de protección reforzada que ha existido durante el 2020 para las poblaciones de niñas, adolescentes y mujeres, hemos conversado con el ministro de Educación. Recién la anterior semana hubo un encuentro nacional en el marco de la ley Avelino Signali para delinear ya las líneas políticas, la línea de la política pública en educación. Nos parece fundamental, uno de los temas que han ingresado como parte fundamental es el tema de violencias dentro de la currícula escolar. No como una feria, no como un panfleto como se lo ha hecho, sino como un tema central, estructural, donde el sector de maestros y maestros tendrá que tomarlo en cuenta, no para lo inmediato, pero sí para mediano o largo plazo en las futuras generaciones, a fin de que esto pueda incidir. En el caso de los feminicidios como tal, estamos bastante consternados como Defensoría del Pueblo. Justamente le decía en este caso, órgano judicial para, Ministerio Público, bueno, nosotros tenemos nuestras dudas, nuestras observaciones, porque reciben muchas denuncias, pero son muy pocos casos que llegan a tener una sentencia. Los casos de violencia que deberían generarse dentro de estos casos, medidas de protección, medidas de atención, casi todas son tardías y por eso tenemos estos números de feminicidios. Y ante una segunda ola de COVID-19, si es que se toman medidas no farmacológicas como las cuarentenas, nuevamente vamos a poner a niñas, adolescentes y mujeres en una situación de peligro si es que no se asumen no solo medidas legislativas, sino de política pública y con respaldo financiero. Ojalá pudiéramos en este corto tiempo, evidentemente con muchas cosas en contra, lograr que los municipios particularmente o que las FELCEBES al menos puedan no solamente capacitarse, sentir la empatía con el tema de violencia, sino también poder mejorar su capacidad resolutiva para atender a esta población.
Ojalá que nos podamos ocupar de esos temas, ¿no? No solo hablarlos como usted manifestaba, sino también ocuparnos, ponernos todos manos a la obra. Creo que eso va a ser importante. Defensora, quiero agradecerle también porque todo el año he estado conversando con Radio Éxito Bolivia para habernos atendido. Ya estamos prácticamente en esta semana también de Nochebuena y Navidad. Esperamos que Dios la bendiga mucho, que continúe trabajando, que continúe con mucha salud y que sus sueños también se puedan cumplir. Mucha salud para usted y bendiciones. Será hasta más adelante. Naira, muchas gracias. Solamente manifestarle, creo que Dios particularmente, y soy muy agradecida por ello, me bendice todos los días. Estoy muy agradecida con la vida que tengo, con las compañeras y compañeros que he ido forjando este año. Considero que Radio Éxito, usted, son parte de esas ganancias del 2020, donde se ha podido conocer gente muy valiosa. Mis respetos para Radio Éxito por la pluralidad en la información que manifiestan, por la posibilidad de haber acompañado a la Defensoría del Pueblo en un tiempo bastante complejo. Mil bendiciones, Naira, para usted, para todo el equipo de Radio Éxito. Gracias también para usted. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tenga felices fiestas. Creo que lo más importante dentro de lo que nosotros podemos destacar y de este trabajo es la pluralidad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros invitados. Y ya, fíjense amigos, venimos realizando un balance, ¿no? Y es que prácticamente es importante, ¿no? Revisar el camino que hemos recorrido, cómo hemos estado enfocando las cosas y trabajando. Y es esa la perspectiva, trabajar absolutamente para ustedes, con todas las voces, y eso de que dicen, saque sus conclusiones, finalmente sí, ustedes sacan sus conclusiones. Aquí en Radio Éxito durante todo el año estamos trabajando para que ustedes sean los mejores informados desde todos los ámbitos, izquierda, derecha, absolutamente todo, porque finalmente ese es el compromiso, ¿no? Y el respaldo lo tenemos con cada uno de nuestros amigos que nos siguen, con usted que está del otro lado, y también las autoridades, los representantes que continúan atendiendo nuestro requerimiento. Nosotros también venimos realizando un balance y nos sentimos plenamente contentos de lo conseguido, de lo alcanzado. 10 de la mañana, 37 minutos, una pausa. Volvemos en breve, no se vayan.